Más opiniones. Tú escuchas Panamá Hoy con Gisela Arévalo, Ángel Valdés y Enrique Arosemena. Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Siete y 37 de la mañana y a esta hora vamos a conversar con el abogado Roberto Ruiz Díaz. Buenos días, licenciado. Gracias por acompañarnos a esta hora en Radio Panamá. Buenos días, Giselle. Buenos días, Enrique. Buenos días a los radioescuchas. Un placer siempre con ustedes. Muchas gracias, licenciado. Está el tema de moda, por decirlo de alguna manera, las impugnaciones y la cantidad de impugnaciones, que es lo que ha llamado la atención en esta contienda electoral del 2024. En su conocimiento, en su lectura, ¿cómo usted visualiza este grupo de impugnaciones que se ha realizado esta vez? Bueno, mira, aquí lo que llama la atención no es el proceso de impugnación, porque siempre se da. En todas las elecciones hay irregularidades que algunos candidatos consideran que los afecta. Lo que llama es la atención es la cantidad. Esta es dentro de todas las elecciones, la mayor cantidad de impugnaciones que se han presentado específicamente con diputados, porque nos estamos centrando en el tema de diputados. También hay impugnaciones para representantes, y bueno, una que había de alcalde solamente en Santiago. Pero lo que busca realmente, cuando uno se pone a ver los argumentos que hay detrás de varias impugnaciones, es simplemente evitar la conformación de la Asamblea o de que exista una mayoría suficiente para tomar decisiones de cara al primer periodo de sesiones que va a tener esta nueva administración. Porque no hay argumentos de peso, sino simplemente agarro y demando, y están aprovechando una modificación que se hizo al Código Electoral, que antes, cuando impugnabas, tú tenías que consignar la fianza por cada uno de los candidatos que tú afectaras con la impugnación. Con la nueva norma, tú solamente tienes que consignar una sola fianza, independientemente si impugnas a toda una elección. Ejemplo, el circuito de San Miguelito, que creo que son 6, 7 que se eligen. Entonces, antes tenías que consignar $150,000, ahora solamente con $25,000 tú suspendes toda una elección y afectas incluso a candidatos que no tienen nada que ver con lo que tú puedes estar impugnando. Entonces, eso ha abierto la puerta para que tengamos que sentarnos nuevamente en la Comisión de Reformas Electorales a verificar este tema, porque la queja antes era que era muy alta la fianza, pero cuando la pones muy baja, entonces se permite que se dé lo que está dando actualmente, o sea, que hay suspicacia con la intención. Lo que he visto sí es que los juzgados administrativos electorales, que tampoco existían, para la elección pasada, antes las impugnaciones iban directo donde los magistrados, ahora hay una doble instancia. Ahora son los juzgados administrativos los que deciden la admisibilidad o no y los que le dan trámite a la impugnación, y existe ahora una segunda instancia que es cuando vas donde el pleno del Tribunal Electoral para que decidan, ¿no? Ahora, eso que usted menciona del tema de la cantidad de dinero, y es una cosa que están consultando mucho en redes sociales, ¿ese dinero se le da a las personas impugnadas? ¿Se le regresa al que impugnó? ¿Cómo es el mecanismo? Mira, la norma no da margen para mayor interpretación, y ya he visto 2 resoluciones en donde se está rechazando la impugnación, caso de Benicio Robinson, y el otro caso creo que es el de Alain Cedeño, y creo que, o hay otro adicional, no, perdón, el del alcalde de Santiago. En el caso del alcalde de Santiago, se niega la admisión de la demanda y se ordena, tal cual como dice el artículo 472, que cuando se resuelva en contrario, se ordenará la entrega de la fianza al impugnado o los impugnados, que se la reparten entre ellos si son varios. Allí la fianza para alcalde era de $10,000 y se ordena que se le entregue a la persona impugnada por los gastos del proceso, sus abogados, lo que sea. Pero cuando vemos el caso de Benicio Robinson, se niega la admisión de la demanda, pero se ordena regresarle al impugnante la fianza de los 25,000, porque para diputados son $25,000. Entonces, la norma no es que te dice que puedes decidir entre uno y otro, ni siquiera te da el margen para que el juzgador evalúe si efectivamente las costas llegan a ese monto. No, no. La norma te ordena devolver la fianza a la persona que fue afectada con la impugnación. Entonces, esa es una posición, y creo que viene hasta del mismo juzgador. Entonces, tenemos que tener un poco de cuidado con eso, porque no podemos ser subjetivos a la hora de aplicar las normas. Pero
lo que buscó el legislador al momento de establecer esa reforma era que el que resultaba afectado con la impugnación tenía que quedarse con la fianza. Ahora, licenciado, ¿se ha utilizado de mal manera en estas elecciones esta herramienta de la impugnación? O sea, ¿qué nos deja esta lectura de lo que está sucediendo ahorita para ver si se reforma o se mejora de alguna forma esta figura de impugnación? No, lo que estás viendo es simplemente personas que son más juega vivo, que lo que están buscando es algún tipo de ventaja, a sabiendas que, porque mira, hay impugnaciones de personas que sacaron 3.000 votos, ejemplo, en el circuito 8-6, que impugnan una elección que el quien lo ganó tuvo como 30.000 votos. Entonces, no es que estaba ni cerca de siquiera de llegar a estar compitiendo. O sea, tampoco le podemos restringir ese derecho de impugnar. Pero lo más lógico que quien impugne es aquel que está más cerca o que tiene la posibilidad de que en una revisión se pueda revertir el resultado. Pero la figura la están utilizando mal y creo que es precisamente por el tema ese de haber establecido que con el solo depositar la fianza de, por ejemplo, diputado de $25.000, tú puedas afectar a 5, 6 o 7 diputados, cuando realmente tú tienes que centrarte en el diputado electo o proclamado que posiblemente te afectó tu candidatura. Entonces, todo eso va a tener que ser nuevamente legislado. A veces creemos que cuando hacemos reformas, porque después de todas las elecciones vienen reformas, porque siempre sale algo diferente. Por ejemplo, el caso del vicepresidente con José Raúl Molino, que no está contemplado la norma, téngalo por seguro que esa va a ser una de las primeras legislaciones que se van a tener que establecer en el Código Electoral para evitar nuevamente la interpretación errónea que hizo el Tribunal Electoral para unas cosas y positivas para otras. Entonces, todo eso va a tener que pasar el tamiz de la Comisión de Reformas Electorales, que no necesariamente es lo que aprueba la Asamblea, porque a veces la Comisión de Reformas Electorales te da el mejor código, pero cuando llega a la Asamblea Legislativa vienen los intereses de los partidos políticos, que son los que entonces trastocan, porque le corresponde a la Asamblea legislar, son ellos los que hacen las leyes, y de acá, de la Comisión de Partidos Políticos, lo único que hacen es mandar el proyecto. Ya se han resuelto algunas impugnaciones, faltan otras, bastantes todavía. ¿Cómo trastoca esto el inicio de esa legislatura en la Asamblea Nacional? Se supone que el pueblo panameño pidió, solicitó y votó por ese cambio en la Asamblea y ahora va a estar incompleta. ¿Cómo trastoca esto el tema legislativo y también este llamado, por decirlo de alguna forma, que había hecho el pueblo en las elecciones generales? Mira, son ya creo que 2, 3 que ya han resuelto. Bueno, no es que lo han resuelto, o sea, lo han resuelto en primera instancia. Todavía la gente puede apelar la decisión y subir al pleno del Tribunal Electoral. Pero están otras de unos circuitos donde sí hay afectados 8-4, 8-2, creo que hay entre esos hay como 11 diputados que pueden afectar. Pero igual, al final la Asamblea se va a conformar con los diputados que estén debidamente proclamados, que se les haya entregado las credenciales. No es la primera vez que va a pasar, creo que en el 2014 hubo una situación parecida de varios diputados que luego tuvieron que entrar producto de impugnaciones o porque hubo elecciones nuevas. Así que en esta ocasión no es algo diferente, pero lo ideal hubiese sido o es que el Tribunal Electoral de forma rápida determine la viabilidad o no de las impugnaciones para que se termine un poco la suspicacia, respetando el debido proceso, dándole las garantías a las personas que están impugnando, pero que se resuelva, porque de lo que yo he visto, no hay ninguna que tenga sustento. Había algunas, con el caso de Benicio Robinson, porque siempre hay una discusión con el tema del gasto. O sea, muchas veces los gastos electorales no son reflejados en el momento que se entregan los informes. Y hay otras veces que hay gastos que hacen los partidos políticos como partidos, pero que se lo quieren endosar al candidato. Y dice, no, el candidato no hizo y no reflejó ese gasto, pero es que el gasto lo hizo el partido político como tal, y ese partido tiene un límite diferente a lo que puede tener el candidato. Entonces, tenemos que ver esa parte porque tiene que existir mayor fiscalización en el gasto. Todo el mundo sabe que hay gastos en exceso. Cuando usted ve la campaña, aquí no son campañas de propuestas, sino campañas del que gasta más dinero y que pretende que con eso ganarse el electorado. Y en esta ocasión llama la atención que el electorado no le hizo caso a ese gasto
grandísimo y lo tenemos con el gasto que hizo los candidatos del gobierno y al final el resultado fue catastrófico para ellos y eso despierta un poco la conciencia del votante de que al final no es una plaza de trabajo, no es una beca, no es una bolsa de comida lo que va a decidir por mí, sino simplemente voy a tomarlo como un beneficio que me toca a mí como ciudadano, pero al momento de ejercer mi derecho al voto lo voy a hacer a conciencia porque considero que el país tiene que mejorar y en esa vía es la que tenemos que abocarnos. En este sentido, y habiendo explicado esto, licenciado, ¿usted siente que el electorado fue más astuto en esta contienda electoral? ¿Fue más inteligente a la hora de ejercer su derecho al voto? Más que astuto, inteligente. O sea, en esta ocasión simplemente comenzaron a leer la lectura del país. O sea, comenzaron a leer la necesidad que tienen ellos como ciudadanos y el país como Estado de que tenemos que enrumbarnos para poder salir hacia adelante, porque si no vamos a seguir en la misma práctica clientelista, en la misma práctica de la corrupción rampante que nos ha estado llevando en los últimos gobiernos. Y la gente lo que buscó simplemente fue otra opción. Y uno de esos resultados fue precisamente la cantidad de diputados independientes que no tenían una bandera, que no tenían un pasado que se le cuestionara. Y hacia allá se abocó esa votación, dando el mensaje contundente, o sea, un mensaje en donde una bancada de 5 diputados independientes, en los cuales si acaso 2 o 3 realmente eran independientes, y saltar a 20 es algo digno de admirar porque se hace desde una plataforma que no es un partido político, sino a través de voceros que tienen realmente constancia en su mensaje, como lo es Juan Diego, como lo es Gabriel Silva, de que les permitió a ellos, con esa rectitud que han demostrado en el ejercicio del cargo como diputado, llegar hacia todo el país, porque cuando ves el tema de Vamos, no solo fue en la capital, fue en el interior también. Yo te digo, yo soy de Santiago y ahí siempre el PRD tenía comprada una curul. Si no la sacaba las dos, sacaba una y en esta ocasión no sacaron ninguna y los dos entran por independiente. Te vas a David en Chiriquí, también pasa la misma situación. Así que el mensaje de agotamiento del modelo político llegó a su fin. O los partidos políticos tradicionales se reforman a profundidad, le dan paso a los jóvenes, le dan paso a la sangre nueva, o simplemente están destinados a desaparecer. Bien, muchísimas gracias al abogado Roberto Ruiz Díaz conversando con nosotros el día de hoy, haciendo ese análisis sobre el tema de las impugnaciones que se han registrado en esta contienda electoral. Muchísimas gracias, licenciado, que tenga excelente día. Gracias, Giselle. Hasta luego.